temas de seguridad, es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Él entiende muy bien el mapa nacional en términos de seguridad justamente y valdrá mucho su comentario a todo lo que está ocurriendo en este momento que nos tiene a todos, independientemente del color o de la ideología, nos tiene a todos ciertamente preocupados, sobre todo cuando el presidente de la República está diciendo que hay en este momento en el Estado mexicano hay gobernabilidad y hay estabilidad, pero que hay mucho fuego atizado por sus adversarios a través de medios de comunicación conservadores que están creando amarillismo y sensacionalismo, y esto es para festín de los adversarios y para perjuicio de los mexicanos. Me gustaría tu opinión, Javier, de entrada, un saludo muy cordial y muchas gracias de antemano. Gracias a ti, Pepe, nuevamente por darme la oportunidad de participar en tus reconocidos espacios noticiosos. Sí, en efecto, hemos venido viviendo en los últimos días una serie de evidencias en términos de la capacidad de la delincuencia organizada, los incendios, que siempre son muy mediáticos, por llamarlo de alguna manera, y que de alguna forma también a lo largo y ancho, sobre todo en el norte del país, se han estado observando este tipo de reacciones. Entonces, sí me parece que el gobierno de la República debiera hacer un ajuste muy importante en sus políticas y programas de seguridad pública en virtud de lo que estamos viviendo. Lamentablemente, un niño murió en uno de estos atentados incendiarios y que pues muy lejos de ser lo que queremos tener en el país en términos de paz y seguridad social, el gobierno y los gobiernos estatales también municipales pues han dejado de hacer su tarea, Pepe. Ciertamente hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que los hechos más que nada tienen que ver con asuntos de carácter propagandístico entre las bandas criminales y se convoca, esto lo dijo en el contexto de la reunión que hubo hoy con los miembros del llamado Gabinete de Seguridad, que dijo los hechos de violencia no deben ser magnificados, Javier Oliva. Me parece que el secretario de Gobernación no tiene, bueno, es una paradoja que no tenga toda la información, pero es evidente que la expresión de violencia que están teniendo las organizaciones criminales a nivel local o a nivel estatal deberían llamar la atención de las autoridades, empezando por la Secretaría de Gobernación, y no minimizarlos, Pepe, porque en este sentido me parece que hay una ausencia de un principio de autoridad en donde debiera regirse obviamente por el Estado de Derecho y desde luego, claro que las autoridades locales, pero también tiene que ver mucho, muy importante, con la autoridad federal. Y lamento mucho la declaración del secretario de Gobernación. Él dice, no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no va más allá de la propaganda. Bueno, lo que pasa es que el terrorismo, si me permites, ya me presentaste como profesor de la UNAM, a lo mejor son un poco, pues como maestro, el terrorismo tiene 4 causales: el separatismo o el sentido de independencia de un país, como puede ser buscar A ver, o Irlanda, ¿no? El sí. segundo es las reivindicaciones de carácter religioso, la étnico y ideológico. Usualmente las 4 causales se mezclan, pero en el caso de las organizaciones criminales mexicanas les estaríamos haciendo un favor. Te voy a interrumpir porque tuvimos perdimos un momento la señal. Tú consideras que esto no son actos terroristas, No, porque el terrorismo está integrado o concebido bajo cuatro causas. Brevemente, ¿cuáles son? Me decías, la uno es el separatismo. separatismo, Sí, reivindicaciones étnicas, religiosas e ideológicas. correcto. Y no es el Y caso. En este caso no hay tal. no, puede haber técnicas de terror, pero conferirles el nivel de terrorismo
a las organizaciones criminales mexicanas les estamos haciendo un favor. Y fíjate que a propósito de antes de esta oportunidad que me estás brindando, Pepe, en Dakota del Norte hay ya con un juez federal, hay una demanda contra organizaciones criminales mexicanas ya acusadas como terroristas, por la familia de Levarón, a propósito de la anterior nota. Entonces, sí es muy importante porque en el nivel para los terroristas no hay fronteras. Y eso es muy importante plantearlo, sobre todo, imaginemos el principal bloque comercial del mundo, Canadá, México, Estados Unidos, que tenga uno de los tres socios que tenga presencia de organizaciones terroristas. Entonces, sí es muy importante precisar los conceptos para no darle una magnificencia o una visión de largo aliento en términos del derecho internacional, Pepe. Correcto, pero atacar a la población civil, entonces, tú no consideras que sean actos de terrorismo, son actos de terror, pero no de terrorismo en el estricto sentido de la palabra. Son eventos que lo que buscan generar es justamente terror entre la población, pero no tienen ningún tipo de reivindicación ideológica, que esto es lo más importante. O sea, si nosotros pensamos en Hamas, Al-Qaeda, bueno, ya desapareció Tascatasuna, lo que era la ETA, es decir, el ejército republicano irlandés, que ya desapareció también, afortunadamente, llegaron a negociaciones de carácter político-ideológico. Aquí lo único que mueve al crimen organizado es la codicia por el dinero fácil. Comenta hoy en su colaboración con el periódico Reforma el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, él es colaborador en este espacio, tú lo sabes, y comenta algo que me parece interesante, vale la pena leerlo, lo titula Nuevo Orden, y dice, entre otras cosas, la violencia y la intimidación, el temor y la ilegalidad configuran el nuevo orden público. No podemos seguir imaginándolos como manchas de un régimen liberal, perturbaciones momentáneas de la tranquilidad. El crimen se ha convertido en un régimen que impone sus reglas en todos los ámbitos de la vida social. Todos los ámbitos son todos. Bueno, en ese sentido, la alteración a la cotidianidad es en efecto, nosotros vivimos en la Ciudad de México y es relativamente apacible, pero si vamos a cualquier parte de la República o a buenas partes de nuestra geografía, Pepe, pues nos encontramos con una dramática realidad. Aquí lo relevante, desde mi punto de vista, y ahí tiene mucho que ver la presencia de la Guardia Nacional, la presencia de las Fuerzas Armadas, en términos de tratar de contener y someter a la actividad criminal. De tal manera que si nosotros observamos cómo se ha ido diversificando la actividad criminal, en donde las personas se marchan de sus casas, familias enteras, un fenómeno, Pepe, que no habíamos visto en México, que es la migración forzada interna. Es decir, como consecuencia de la violencia criminal, cientos de familias abandonan sus precarias propiedades, perdón si soy un poco fuerte con lo que estoy diciendo, pero se marchan con tal de salvar la vida, Pepe. ¿Qué te parece lo que dijo el presidente hace unos días, señalando que él va a dejar las cosas de tal forma que el ejército deberá permanecer en las calles en labores de seguridad social cuando él haya terminado su régimen? Bueno, es una declaración muy audaz, Pepe, porque él va a dejar de ser, constitucionalmente hablando, es el presidente de los Estados Unidos mexicano y comandante de las Fuerzas Armadas, comandante supremo. Entonces, me parece que él no puede imponerle a quien le vaya a suceder en el cargo, independientemente de qué partido sea, no le puede imponer una decisión de esta naturaleza. Yo quiero pensar que fue un dislate, una salida de tono del presidente, pero eso no, el poder presidencial no se comparte. Pues muchas gracias, gracias por supuesto, doctor, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula principalmente. Gracias a ti, Pepe, como siempre es una oportunidad para mí poderme dirigir a tu amplio auditorio. Muchas gracias, hasta pronto.
es el doctor Javier Oliva Posada. Él es catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de seguridad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.